En esta presentación vamos a hablar del hidrógeno por varias razones. La primera es que el hidrógeno es por lejos el combustible con mayor poder calorífico y por lo tanto el combustible que tiene ampliamente el mayor poder energético y potencialmente el mayor valor económico. Aclaramos que el valor de los combustibles depende de su poder calorífico, o sea, de la energía que se genera a partir de su combustión, o sea, de su oxidación en la atmósfera. Señalamos que el poder calorífico se mide en una unidad llamada julios o joules, y para simplificar se pueden usar los megajulios, que equivalen a 1.000.000 de julios por kilogramo de materia combustible. Aclarado este punto, digamos que el hidrógeno es el combustible con mayor poder calorífico, 141.8 megajulios, que es mucho más que el metano, que tiene un poder calorífico de 55 megajulios, y que el propano, cuyo poder calorífico es de 50 megajulios, y la gasolina, con 47 megajulios, también es mucho más que el carbón, que tiene un poder calorífico de 33 megajulios, y la madera de 17 o 18 megajulios. Una segunda razón para enfocarnos en el hidrógeno es que el hidrógeno es el elemento químico más común en el universo. 75% de toda la materia del universo está compuesta de hidrógeno. Hay un 23% de helio y 2% de todos los demás elementos. Una tercera razón es que el hidrógeno, por su pequeño tamaño y su fuerte electropositividad, se introduce fácilmente en los intersticios de la materia sólida y se combina o disocia formando moléculas o desagregándose de ellas. Por esa razón el hidrógeno se lo encuentra no solo en las estrellas y nebulosas, sino también en los interiores planetarios sólidos, y en el caso del planeta Tierra existe en forma generalizada tanto en la corteza como en el manto terrestre. Como el hidrógeno es un componente del agua, se lo puede obtener artificialmente por electrolisis. Aunque por supuesto para obtenerlo hay que utilizar más energía de la que se extrae, con lo que al final disminuye sensiblemente su valor económico. A este hidrógeno artificial se le suele llamar hidrógeno verde. Sin embargo, por lo que decíamos anteriormente, el hidrógeno natural o geológico existe y es muy abundante en la corteza terrestre. Se le aprovecha muy poco, pero existe en grandes cantidades. Hay mucho más hidrógeno geológico que gas natural o de petróleo, pero no se le utiliza. Uno se pregunta, ¿por qué será? De eso vamos a hablar a continuación. A pesar de que no se utiliza el hidrógeno natural, y en muchos casos ni siquiera se lo tiene identificado, el hidrógeno natural ha sido detectado en muchas oportunidades. Por ejemplo, en el fondo de la perforación de la península de Kola, a 12.500 metros de profundidad, en el fondo de la cual salían borbotones de gas hidrógeno, y últimamente se le ha detectado en numerosas emanaciones en diferentes lugares del mundo. Se piensa que la mayor parte de las emanaciones llamadas hidrotermales en los fondos oceánicos están o estarían constituidas por gases naturales como metano. Antes se las atribuía a emanaciones de vapor de agua, y probablemente en buena medida una porción importante de estos gases sea hidrógeno gaseoso. Hasta ahora no se le daba mucha importancia a estas emisiones de gases más o menos hidrogenadas, pero algunas cosas introdujeron algunos cambios en esas visiones y creencias. En primer lugar, existe la dificultad de saber
donde hay depósitos o emanaciones de gas hidrógeno que puedan ser eventualmente explotables. Hay algunos indicios que son observables y reconocibles desde la superficie. Por ejemplo, a partir de las coberturas aerofotográficas y algunos relevamientos geofísicos. Uno de estos indicios es la identificación de los llamados círculos de hadas. En los lugares donde emana hidrógeno suelen aparecer un cierto tipo de bacterias que se alimentan del gas hidrógeno saliente. Estas bacterias afectan el crecimiento de la vegetación, creándose una zona con menor densidad, zona de pastos, arbustos o árboles, con densidad vegetal disminuida, dependiendo de los lugares. Cuando sucede en regiones boscosas, se forman claros en el bosque, generalmente de forma circular, que en las sociedades tradicionales y medievales fueron atribuidas a fenómenos mágicos. De allí el nombre de círculos de hadas. Sobre este tema y la evolución reciente del conocimiento sobre el mismo, en los últimos 5 o 10 años, vamos a hablar a continuación. Empezaremos relatando algunos eventos en Malí, África. Los habitantes de Bouraquebugu, de Malí, son los únicos en el mundo que obtienen su electricidad quemando hidrógeno natural. Esta emanación fue identificada por primera vez burbujeando desde las profundidades a través de un pozo de agua de una aldea en 1987. El gas no contiene carbono y cuando se quema solo produce agua. Pero los pioneros malienses pronto podrían perder su estatus único. Los geólogos, que alguna vez descartaron de plano la idea de que la corteza terrestre estuviera ampliamente impregnada de reservas de hidrógeno, ahora dicen que podrían haber billones de toneladas de hidrógeno desapercibidos bajo la superficie del planeta y cada vez se estarían generando más. En los últimos meses, los buscadores de combustibles se han apresurado a encontrarlo, perforando en busca de hidrógeno en el noreste de Francia, en Australia, España, Marruecos, Brasil y en Estados Unidos. Precisamente en Estados Unidos se ha perforado en Nebraska, Arizona y Kansas. Incluso Bill Gates se ha sumado a la fiebre del hidrógeno y ha realizado una importante inversión en una empresa que está explorando hidrógeno en el medio oeste de los Estados Unidos. Hace poco tiempo se identificaron zonas de emanaciones de hidrógeno en Uruguay y en Río Grande do Sul, al sur de Brasil, asociadas a la existencia de un subsuelo constituido por las formaciones basálticas llamadas Serra Geral en Brasil y Arapey en Uruguay. La producción de hidrógeno en profundidad en zonas volcánicas es un proceso poco conocido. Seguramente es muy lento, porque en el caso de las coladas basálticas de Serra Geral y Arapey, su formación tuvo lugar hace unos 120 millones de años. Pero no solo se han identificado círculos de hadas en el basalto, los han encontrado en zonas sedimentarias en el noreste uruguayo y seguramente en el sur de Río Grande do Sul, y por encima de algunas fosas tectónicas, como la fosa tectónica de Santa Lucía y de la Laguna Merín. Aparentemente también las hay en una franja que se extiende en la cuenca del lago Superior en Estados Unidos y Canadá y en muchos otros lugares. O sea que aparece como una opción realista para sustituir otros combustibles de menor poder calorífico como el gas natural y el petróleo. Digamos que hasta ahora el hidrógeno que se consumía, que es o era unas 70 millones de toneladas, tenía que fabricarse normalmente separándolo del metano o del agua, lo cual requiere mucha energía, generalmente proveniente de combustibles minerales. Algunos geólogos son optimistas acerca de la existencia de grandes yacimientos o zonas productoras de hidrógeno a nivel mundial. Señalan que incluso si pudiéramos extraer el 1% de lo que existe, podríamos satisfacer todas nuestras necesidades de combustibles en la industria y en el consumo durante decenas, tal vez cientos de años, incluso sustituyendo el gas natural y el petróleo. O sea que estamos hablando de una cosa seria, una cosa muy seria. Finalmente podemos concluir que el hidrógeno empieza a ser considerado cada vez más como un sustituto potencial de los combustibles convencionales, especialmente en procesos que consumen mucha energía
y que no pueden alimentarse fácilmente con electricidad, como los altos hornos, las fábricas de cemento y la calefacción industrial, así como la aviación y el transporte marítimo de larga distancia. En un próximo video desarrollaremos el tema de los círculos de hadas y su potencial para el desarrollo de yacimientos o cuencas de alto potencial energético a nivel mundial.